Estimados alumnos, mi nombre es Felipe Durán, docente de la Escuela de Ingeniería de UOCC y específicamente de la carrera de Ingeniería en Mecánica Automotriz y Autotrónica. En el siguiente video de la asignatura de Taller de Recepción y Servicio, revisaremos algunas de las políticas comerciales que se deben aplicar en una empresa de servicios en la búsqueda del éxito del negocio. Y lo primero que debemos tener claro es qué son las políticas comerciales. Vamos a entender que las políticas comerciales, también llamadas las condiciones comerciales, se refieren a todas las decisiones o prácticas relacionadas con la venta de productos o servicios de una empresa. La política comercial básicamente es un concepto bastante general que incluye diferentes elementos tales como políticas de distribución, precios, servicios, etcétera, asociados a los distintos tipos de clientes y distribuidores. Dentro de estas podríamos mencionar métodos de pago, sistemas de soporte, servicios de atención al cliente, en fin. Y su trabajo fundamental consiste en definir las características y necesidades de los clientes con el fin de contribuir a la construcción de esta relación de lealtad que debe existir entre empresa y cliente, desarrollar también la imagen de la empresa y de esta manera buscar atraer a nuevos clientes. Y acá surge otra pregunta en el sentido de cómo se formulan las políticas comerciales. Y en realidad que vamos a ver cuáles son los principales elementos que se deben considerar antes de formular las políticas comerciales de una determinada empresa. La aplicación de políticas comerciales implica la identificación primeramente de los clientes, la definición de los productos o servicios que vamos a ofrecer, la determinación de los canales o modos de distribución de estos servicios o productos, así como también determinar cuáles son los precios, teniendo en cuenta aspectos tales como la competencia y también la creación de operaciones de marketing o estrategias de marketing para dar a conocer tanto a la empresa como a sus diferentes productos y servicios. Con el desarrollo de las tecnologías y el aparecimiento, por ejemplo, hoy del comercio electrónico y la competencia que se genera, cada empresa tiene en estos momentos mucho trabajo por delante y debe implementar políticas comerciales eficaces de tal manera de hacerse un lugar en este competitivo mundo del comercio. Y las políticas comerciales deben, a su vez, permitir desplegar una actividad comercial de forma rápida, ¿no es cierto?, en las organizaciones de tal manera que se puedan cumplir de buena manera los objetivos específicos de la empresa. Y acá vamos a realizar un versus entre políticas comerciales y estrategias comerciales. Dos conceptos que eventualmente podrían ser confundidos con facilidad, ¿ya? Y ocurre frecuentemente. Mientras, por una parte, tenemos que la estrategia comercial es aquella que nos va a permitir definir los parámetros estratégicos, ¿no es cierto?, que vamos a seguir en el negocio para tratar de lograr que éste crezca. Las políticas comerciales, por su parte, van a ayudarnos a delinear y determinar cuáles son los caminos y las acciones que vamos a tomar para poder conseguir estos parámetros estratégicos. De esta manera, entonces, a través de las políticas comerciales es cuando la empresa establece claramente los medios y normas que pretende implementar. La política comercial estratégica, por ejemplo, la política de marketing, que engloba, ¿no es cierto?, la plaza, el precio, la promoción y el producto, en fin. ¿Y cuáles son entonces los objetivos de las políticas comerciales? Uno de los errores más comunes que la gente comete a la hora de realizar y desarrollar políticas comerciales en una empresa es pensar que únicamente se utilizan o sirven para vender más. ¿Ya? Y la verdad que esto va mucho más allá. Este tipo de políticas, ¿cierto?, nos sirven y nos permiten desarrollar mucho más nuestro mercado, poder conocer al cliente, ofrecer un producto más adecuado y personalizado de acuerdo a las características, ¿no es cierto?, tanto de clientes y mercado, pero también nos permite mejorar los procesos de nuestra empresa, nuestros propios procesos internos, de tal forma de generar y lograr una mayor eficiencia en este sentido
por ende, aumentar las posibilidades de rentabilidad y de éxito de las empresas. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son los principales objetivos con los cuales se aplican las políticas comerciales de las empresas. En primer lugar, debemos considerar definir los segmentos de mercado. La segmentación de mercados, es decir, el poder crear estos nichos, estos estándares, ¿no es cierto?, de clientes con características propias y similares entre ellos, es imprescindible para poder detectar nuestro público objetivo, hacia quién queremos nosotros canalizar nuestros productos y poder dirigirnos hacia ellos de una forma más personalizada, conociendo ya sus variables y características. Por otra parte, nos permite conocer el estado del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Conocer cuáles son las oportunidades y amenazas que existen para poder afrontarlas de la mejor manera posible. Es decir, entender las variaciones de los mercados, las competencias que nosotros podemos tener, cuáles son las potenciales, ¿no es cierto?, herramientas o virtudes que tienen mis competidores para poder determinar qué debo hacer yo, qué debo mejorar o qué debo asignar y asociar a mis procesos, para que el resultado final sea de una mejor posición y una mayor estabilidad dentro del mercado objetivo en el cual me voy a estar moviendo. Por otra parte, también me permite fijar los objetivos comerciales. Y esto es determinar y establecer de forma clara y realista hasta dónde puedo llegar. Y digo realista porque al ejecutar estos planes y al conocer, como decíamos previamente, cuál es mi mercado, cuáles son mis segmentos de clientes y además conocer cuáles son mis posibilidades y cuáles son los recursos con los que cuento, yo puedo establecer estos objetivos comerciales, ¿no es cierto?, que vayan obviamente alineados y apegados a los recursos y posibilidades que yo tengo, de tal manera que no se transformen muchas veces en situaciones que no voy a poder lograr, a lo mejor me va a costar un poco más y por lo tanto tenderían a dificultar los procesos de éxito dentro de la compañía. Por otro lado, también me permite elaborar y estructurar planes de acción, ya que ayudan a establecer, ¿no es cierto?, una forma clara de trabajar y que pueda ser entendida y tomada por todos los colaboradores de la compañía o de la empresa, de tal forma de contribuir a lo que decíamos recién, al logro de los objetivos comerciales. Los planes de acciones también deben ser ejecutados y deben ser diseñados en base a la realidad de la empresa, a cuáles son mis características, mis capacidades y mis recursos, así también a la forma como el estado del mercado y el conocer estos segmentos de clientes de los que ya hablábamos me van a permitir obtener flujos de venta o flujos de rentabilidad que en el fondo me permitan asegurar la continuidad y la sostenibilidad de mi empresa. También me permite mejorar el posicionamiento. Esto también se debe establecer en el sentido de poder determinar cuál va a ser el nicho de mercado, cuál es el segmento donde yo quiero llegar con mi marca y cuáles son en el fondo los niveles de dominio o de manejo dentro de este mercado que yo voy a poder abordar dependiendo de mis capacidades. O sea, si nos podemos fijar ahora, todos estos puntos que acabamos de tratar y conversar van relacionados unos con otros en la medida que yo logro conocer a cabalidad tanto el factor interno de mi empresa como el entorno, ¿no es cierto?, el mercado, y logro tener claridad de cuáles son estos objetivos y las políticas que yo puedo implementar, obviamente de la mano con mis recursos y mis capacidades. ¿Y cuáles son entonces ahora las tareas o las labores que yo debo considerar al momento de definir las políticas comerciales de mi empresa? Bueno, cada empresa en realidad debe realizar su propia estrategia comercial, basándose, como decíamos anteriormente, en sus características y objetivos propios. Solo de esta forma podrá conseguir los mejores resultados. Sin embargo, todas las empresas deben tener en cuenta una forma obligatoria o aspectos fundamentales que existen acerca de la comercialización tanto de los productos o servicios de una empresa.
Y entre los puntos claves que no pueden faltar y deben estar siempre presentes al momento de desarrollar una política comercial, vamos a analizar los siguientes puntos. Lo primero tiene que ver con los objetivos de venta. Antes que todo, se debe definir dónde queremos llegar y cuáles son las metas que queremos conseguir en el área comercial y en el área de ventas. Luego de esto debemos entender las condiciones de venta, es decir, es necesario establecer cuáles serán los precios, las condiciones de pago y las condiciones de envío y devoluciones, de tal manera de crear procesos comunes que podamos aplicar en cada una de las ventas o cada una de las transacciones que nosotros como empresa realicemos. Luego es conocer cómo vamos a estructurar y organizar la fuerza de venta, cuál va a ser la estructura de nuestro departamento comercial para poder de esta manera conseguir la mayor eficiencia, distribuir las funciones y tareas, los territorios, etcétera, dependiendo del tipo de trabajo y la naturaleza de venta que nosotros realicemos, que ya vimos en algún tipo de video anterior. Luego es importante también determinar y conocer los honorarios, los sueldos o remuneraciones que va a recibir cada uno de los participantes de estas áreas comerciales. Las comisiones de venta, los incentivos para los empleados, en fin, tener una estructura de costo en este sentido muy bien detallada y muy clara desde el comienzo. También es importante determinar los canales de venta, es decir, los lugares o puntos de distribución que se convierten en un punto clave porque contribuyen a definir el modelo de negocio. ¿Ya? Es muy importante y es fundamental determinar los canales que vamos a utilizar y la importancia que tiene cada uno de ellos. De esta forma podemos canalizar los recursos dependiendo de las opciones y alternativas que nos entrega cada uno de estos canales de distribución. Y por último, otro elemento fundamental e importante es tener en cuenta siempre un sistema de control. El control es fundamental para analizar qué es lo que se está haciendo y dónde se puede mejorar. Por ello, es importante definir exactamente cuál va a ser el modo en el que vamos a controlar el trabajo que va a estar realizando nuestra área comercial, en el sentido de fijar cuáles son las herramientas de medición, cuáles son los indicadores que nosotros vamos a generar y formular y cuáles van a ser los parámetros aceptables para una buena gestión. Recordemos una frase muy importante dicha por el señor Peter Drucker en el sentido que lo que no se mide y lo que no se controla no se puede mejorar. Bien, estimados alumnos, espero que este video haya sido aclaratorio, que hayan podido entender de mejor manera en qué consiste una política comercial, cuáles son sus principales atributos, sus principales ventajas y cuáles son las consideraciones que debemos nosotros tener en cuenta al momento de formular y desarrollar este tipo de políticas. Un gusto como siempre y nos vemos en una próxima oportunidad.